Relaciones laborales. Los resultados de Elon Musk en los exámenes de admisión a la universidad no fueron espectaculares. En su segundo intento, logró un 670 sobre 800 en habilidades verbales y un 730 en matemáticas. Sin embargo, tenía claro que quería ir a una universidad accesible en coche desde Toronto y redujo sus opciones a dos: Waterloo y Queen's. Aunque Waterloo era mejor para estudiar ingeniería, Elon lo descartó rápidamente. No parecía una maravilla desde un punto de vista social, explicó. Había pocas chicas. Musk confiaba tanto en sus conocimientos de informática e ingeniería que no sentía que los profesores pudieran enseñarle mucho, pero lo que realmente buscaba era algo que nunca había tenido: una vida social activa. Así, en el otoño de 1990, eligió Queen's. Lo asignaron a la planta internacional de una residencia, y allí, el primer día, conoció a Naveed Farooq, quien se convertiría en su primer amigo genuino, más allá de su familia. Farooq tenía una infancia tan diversa como fascinante. Su padre era pakistaní, su madre canadiense, y se había criado en Nigeria y Suiza, donde sus padres trabajaban para la ONU. Al igual que Elon, Naveed tampoco había hecho amigos durante el instituto. Su conexión fue inmediata, unida por su amor por los juegos de ordenador, los juegos de mesa, la ciencia ficción y las historias oscuras. Para Elon y para mí, Queen's fue probablemente el primer lugar donde nos sentimos aceptados y pudimos ser nosotros mismos, recordó Farooq. En su primer año, Elon logró sobresalientes en empresariales, económicas, cálculo y programación informática, pero se quedó con notables en contabilidad, español y relaciones laborales. A pesar de ello, decidió profundizar en este último tema, matriculándose el siguiente año en un curso más avanzado sobre los tratos entre trabajadores y directivos, obteniendo nuevamente un notable. Años después, en una entrevista con la revista de exalumnos de Queen's, declaró que lo más valioso que aprendió durante su tiempo en la universidad fue trabajar colaborativamente con personas inteligentes y usar el método socrático para alcanzar una comunidad de propósito. Claro, muchos de sus futuros colegas notarían que esa habilidad, al igual que las relaciones laborales, era algo que aún estaba puliendo. Lo que realmente lo apasionaba no eran las notas, sino las largas discusiones filosóficas nocturnas sobre el sentido de la vida. Estaba desesperado por eso, confesó. Hasta entonces no tenía amigos con quienes hablar de esas cosas. Y aunque esas conversaciones llenaron un vacío intelectual, su verdadera escapatoria estaba en el mundo de los juegos de mesa y de ordenador, donde, con Farooq a su lado, se sumergió de lleno. Aquellos días en Queen's marcaron el inicio de una etapa en la que, por primera vez, Elon Musk no solo buscaba respuestas a grandes preguntas, sino también un lugar donde encajar. Juegos de estrategia. Lo que estás haciendo no es racional, decía Musk con su tono monótono pero cargado de lógica. En realidad, te estás haciendo daño a ti mismo. La escena era un juego de diplomacy en la residencia universitaria, donde Elon y Naveed Farooq competían con otros amigos. Uno de los jugadores había decidido aliarse contra Musk, algo que a él no le parecía una gran idea. Si haces eso, volveré a tus aliados contra ti y te haré pagar. Las palabras de Musk no eran amenazas vacías. Según Farooq, Elon casi siempre ganaba. Su habilidad para negociar, manipular y cumplir sus advertencias hacía que sus victorias fueran casi inevitables. Desde su adolescencia en Sudáfrica, Elon había disfrutado con todo tipo de videojuegos: los de disparos en primera persona, misiones de aventura y mundos llenos de desafíos. Pero en la universidad, su interés gravitó hacia un género muy particular: los juegos de estrategia. En estos, los jugadores no solo luchan por construir imperios, sino que deben dominar la gestión de recursos, la logística y el pensamiento táctico. Para Musk, estos juegos eran mucho más que entretenimiento. Eran un campo de entrenamiento mental. Desde títulos clásicos como The Ancient Art of War, que jugaba durante su adolescencia, hasta The Battle of Polytopia, varias décadas después, los juegos de estrategia se convirtieron en una constante en su vida. En ellos se encontraba la mezcla perfecta de planificación compleja, competitividad y creatividad. Pasar horas inmerso en estos mundos era su manera de relajarse, desconectarse del estrés y al mismo tiempo afinar sus habilidades estratégicas, útiles tanto en el juego como en los negocios. Fue durante su etapa en Queen's cuando surgió uno de los grandes hitos en los juegos de estrategia: Civilization.
En los jugadores deben construir una sociedad desde la prehistoria hasta la modernidad, tomando decisiones sobre tecnología, economía y expansión territorial. Elon movió su escritorio para sentarse en su cama, mientras Farouk ocupaba una silla junto a él. Durante horas, competían frente a frente hasta quedar exhaustos. Entrábamos en un modo especial, recuerda Farouk. Pronto cambiaron a Warcraft Orcs and Humans, un juego en el que la estrategia dependía de construir un suministro estable de recursos, como minerales de las minas. Después de largas sesiones, hacían pausas para comer, y era entonces cuando Musk describía, con fría precisión, el momento exacto del juego en el que sabía que la victoria era suya. «Estoy programado para la guerra», decía con convicción. Incluso en sus clases de Queens, los juegos de estrategia encontraron su espacio. En una asignatura, los estudiantes debían competir en un simulador de negocios donde tenían que tomar decisiones sobre precios, publicidad, reinversión en investigación y otros aspectos. Musk, como era de esperar, encontró la manera de descifrar la lógica detrás de la simulación. Aplicando ingeniería inversa, logró ganar todas las veces. No solo jugaba, analizaba, descomponía las reglas y dominaba el sistema. Para él, los juegos no eran solo una pasión, eran una herramienta para perfeccionar el arte de la estrategia. Prácticas en el banco. Cuando Kimball llegó a Canadá y comenzó a estudiar en Queens junto a Elon, los hermanos idearon una rutina peculiar. Leían el periódico y elegían a la persona más interesante que encontraban. Pero Elon no era precisamente alguien que disfrutara cautivando mentores. Esa era la especialidad de Kimball, más sociable y extrovertido. Así que era Kimball quien se encargaba de llamar en frío a esas personas. Si logramos contactarlos, generalmente terminaban comiendo con nosotros, recuerda. Uno de sus objetivos fue Peter Nicholson, ejecutivo de planificación estratégica en el Scotiabank. Nicholson no era un banquero común, tenía formación en ingeniería, un máster en física y un doctorado en matemáticas. Cuando Kimball lo llamó, Nicholson accedió a almorzar con ellos. Antes de la reunión, May, la madre de Elon y Kimball, los llevó a los grandes almacenes Eaton, donde por $99 compraron un traje que incluía camisa y corbata. Llegaron al almuerzo impecables. La conversación giró en torno a filosofía, física y la naturaleza del universo. Fascinado por su entusiasmo, Nicholson les ofreció trabajos de verano y un puesto directo para Elon en su pequeño equipo de planificación estratégica. Nicholson, de 49 años, encontró en Elon un compañero con quien resolver acertijos matemáticos y debatir sobre la filosofía detrás de la física. Yo estaba interesado en la relación entre la física y la realidad, cuenta Nicholson, y no tenía muchas personas con las que hablar de eso. Entre sus conversaciones también surgía un tema que obsesionaba a Elon: los viajes espaciales. Una noche, Elon acompañó a Christy, la hija de Nicholson, a una fiesta. Su primera pregunta fue: ¿piensas alguna vez en los coches eléctricos? Él mismo admitiría más tarde que no fue el mejor inicio para seducir. Durante su tiempo en el Scotiabank, Musk investigó temas como la deuda latinoamericana. Los bancos habían prestado miles de millones de dólares a países como Brasil y México, pero estos no podían devolverlos. En 1989, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas Brady, convirtió esas deudas en valores negociables conocidos como bonos Brady. Como estaban respaldados por el gobierno estadounidense, Musk dedujo que siempre valdrían al menos 50 centavos por dólar. Sin embargo, en ese momento se vendían tan bajos como 20 centavos. Convencido de que el Scotiabank podía ganar miles de millones, Musk contactó directamente con la mesa de operaciones de Goldman Sachs en Nueva York para confirmar la disponibilidad de los bonos. ¿Cuántos necesitan?, le respondió el operador con voz brusca. Con su mejor tono grave, Elon preguntó: ¿podríamos comprar $5 millones? Cuando le confirmaron que sí, colgó apresuradamente emocionado. El premio gordo, una propuesta segura, pensó mientras corría a compartir la idea con Nicholson. Pero la respuesta del banco fue tajante: no. El director general dijo que ya tenían suficiente exposición a la deuda latinoamericana. Musk no podía creerlo. ¡Wow! Esto es una locura. ¿Así es como piensan los bancos?, se dijo, perplejo. Nicholson explica que, en realidad, el banco ya tenía estrategias más sofisticadas para gestionar la deuda. Elon salió con la impresión de que el banco era más tonto de lo que realmente era.
comenta Nicholson. Pero, en retrospectiva, ese desencanto tuvo un efecto positivo. Alimentó en Musk una saludable falta de respeto por la industria financiera y la audacia necesaria para crear, años después, lo que sería PayPal. De esa experiencia, Elon aprendió otra lección crucial. No estaba hecho para trabajar para otros. No le gustaba seguir órdenes ni aceptar que alguien pudiera saber más que él. Su naturaleza independiente y su inclinación por desafiar el statu quo ya marcaban el rumbo que lo convertiría en un visionario fuera de serie.